Cuando inicie la grabación, ahí comienzo con la... Ahí está, ahí inició la grabación. Bien, nosotros habíamos quedado en este texto, ¿verdad? ¿Con qué estábamos trabajando? ¿Qué aspecto gramatical era la última lección? Ahí veo que está Juan, que está Samuel y que está Marga. ¿Alguien recuerda que estábamos trabajando? Incluso, fíjense que lo que les estaba explicando de la fórmula de la promoción, de la regularidad, de si queda libre o no, en cierta manera aplica la misma lógica que el tema gramatical que nosotros estamos trabajando. ¿Cuál es el tema que aplican las fórmulas, por ejemplo, de los Excel, que ustedes seguramente conocen? Si yo no quiero hacer un cálculo manual, pero quiero saber si el estudiante es promocional, regular, libre, si estoy en deuda, si tengo saldo a favor, en el caso de, por ejemplo, un asiento contable, si quiero hacer un balance. ¿Qué lógica yo aplico en ese caso cuando se trabaja con tablas? ¿Nadie sabe? If. El if, exactamente, el if o el si, ¿sí? Que es el formato condicional, ¿sí? ¿Son todos los condicionales lo mismo en informática? Es una buena pregunta porque yo no sé la respuesta, por eso se la estoy preguntando a ustedes. Ahí se sumó Daniela. Repito la pregunta para Daniela que se acaba de sumar. En informática, ¿son todos los condicionales iguales? ¿O no saben? Si no lo saben, lo anotan y algún profe del área de programación le pregunta si son todos los condicionales iguales o no para informática. Yo estimo que no deben ser todos iguales, que debe haber distintas formas de armar un condicional, ¿sí? Como lo hay en la parte gramatical, ¿sí? O distintos niveles, ¿sí? Bien, en cuanto a la cuestión lingüística, en sí, ¿qué consiste un condicional? ¿Alguien se anima a encender el micrófono y a explicar qué es un condicional con una situación cotidiana? Por ejemplo, si ustedes aprueban, ¿sí?, los 4 exámenes parciales, ¿sí?, con un promedio total de 80% o más, obtendrán la promoción, ¿sí? En ese caso, yo tengo dos componentes lingüísticos de la oración. Uno, que le vamos a llamar la condición, ¿sí? Que se tiene que... ¿Qué pasa con la condición para que yo obtenga el resultado? ¿Se tiene que cumplir? Se tiene que ¿O no? cumplir. Exacto, se tiene que cumplir. Si no se cumple, ¿sí?, se cancela, entonces no tengo el resultado, ¿sí? Pero también puede suceder que yo después empiece a incorporar otras condiciones adicionales, lo que va a ser, digamos, una condición adentro de otra, ¿sí? Son anidadas. Bueno, en términos lingüísticos, ¿sí?, es mucho más sencillo porque nosotros no podemos anidar una dentro de otra, adentro de otra, pero sí podemos hacer condiciones más hipotéticas, menos probables que otras, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estábamos viendo el caso de las computadoras, ¿sí? Y fíjense que es uno de los más sencillos de todos. A ver si se los puedo resaltar. Ahí está. Dice, if your computer has a sound card, you will be able to capture sounds in digital format and play them back. ¿Cuál es la condición de esa oración? ¿Qué es lo que tengo que tener para que la segunda parte de la oración, lo que está después de la coma, se cumpla? Una tarjeta de sonido. Una tarjeta de sonido. O sea que si yo no tengo esa tarjeta de sonido o una placa, puede ser para otro tipo de función, por ejemplo una placa de tele, ¿sí?, como se usaba antes,
no puedo ver la televisión. En este caso, no puedo o no será posible, ¿sí?, capturar los sonidos en un formato digital, ¿sí? Fíjense que una es requisito de la otra. En la mayoría de los condicionales ustedes van a tener un componente que le vamos a llamar la condición y un resultado, ¿sí? En este caso, ahí acepto el compañero que está pidiendo. Ahí está. En este caso, ¿qué tenemos? ¿Qué tiempos verbales pueden encontrar acá? If your computer has a sound card. ¿Cómo está la condición acá? En presente. Está en presente, exacto. ¿Por qué? Porque es una condición probable, posible, potable, que se puede realizar, ¿sí? Si yo voy, puedo comprar una tarjeta, si no la tengo, la puedo comprar y la puedo emplear, la puedo usar, la puedo instalar, ¿sí? Entonces, esto no contradice ni al presente, ni al futuro, ni al pasado, ¿sí? Es una acción probable. Por eso le vamos a llamar el condicional tipo 1, ¿sí? Existe un condicional tipo 0, ¿sí? Y existen condicionales mixtos, ¿sí? Pero vamos a ir de a poco, ¿sí? El segundo componente que nosotros tenemos en este mismo ejemplo es el will, ¿sí? ¿Siempre va a ir el will en este tipo de condicionales? No necesariamente. Lo que sí tenemos que tener es una estructura que denote el futuro, ¿sí? ¿Cuáles eran las estructuras que nosotros habíamos visto del futuro? Y bueno, nosotros podemos tener un presente continuo, podemos tener un going to, podemos tener un can, un might, un may, ¿sí?, un verbo modal que implique la noción de futuro, ¿sí? Recuerden que en inglés nosotros no tenemos una desinencia y un tiempo verbal como en castellano para el futuro, ¿sí? Entonces va a tener diversas construcciones que indiquen esta proyección, ¿sí? Bien, avancemos con este segundo ejemplo que tenemos acá. Dice, if you want to create your own MP3 files from CDs, you must have a CD Wrapper, a program that extracts music tracks and saves them on disk as MP3s. ¿Qué pasó acá? ¿Sigo con el mismo tipo de condicional? Ahí se sumó Martín. ¿Cómo hago yo saber si es el mismo tipo o no es el mismo tipo de condicional? Creo que no es el mismo porque no hay un futuro en la segunda parte, o sea, ahí cambia hay un modal y cambia el Ajá. verbo. ¿Y por qué no es futuro? ¿Acaso los modales no pueden ser futuros? Sí, Sí. sí, sí. Es como les decía yo recién, acá no nos interesa si hay un will o no hay un will. Lo que nos interesa es la noción, ¿sí? Si existe la posibilidad de que suceda o no, ¿sí? ¿Es contradictorio en relación al presente? No, no contradice el presente. Al contrario, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Si querés crearlo, ¿sí?, tenés la posibilidad, ¿sí?, y tenés que obtener tal cosa. O sea que la posibilidad de que vos transformes de un formato a otro, de que lo guardes o que lo manipules, ¿sí?, es posible, ¿sí? Uh-huh. Lo que nos va a, para que ustedes se den cuenta, lo que indica el tipo de condicional es en realidad la condición, la primera parte, lo que le llamamos if clause, ¿sí?, la cláusula del if, la condición básicamente sería. Si la condición está en presente, es tipo 1, ¿sí? Uh-huh. Y después, si empezamos a negar, a hacer una forma de hipótesis, ¿sí?, ahí ya me muevo, por ejemplo, al condicional tipo 2. ¿Por qué? Fíjense qué pasa acá. If you wanted to make a movie, ¿sí? En este caso, yo no estoy hablando del presente, sino que estoy negando, en cierta manera, el presente, ¿sí? O estoy haciendo una hipótesis acerca del presente. Es una suerte de contradicción a la realidad. Es menos probable, ¿sí? No es que es improbable o imposible, es menos probable.
Recuerdan que cuando vimos los verbos modales, dijimos que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el can, el could, el may, el might? Bueno, todos a lo mejor indican la misma noción de posibilidad, de probabilidad, pero el grado es lo que va a variar, ¿sí? Por ejemplo, ¿es lo mismo decir can I go to the bathroom? Could I go to the loo? Es lo mismo en el sentido de que ambos, ¿sí?, van a pedir ir al lugar físico del baño, pero la forma en la que yo lo estoy pidiendo, una es más respetuosa y la otra es menos respetuosa, ¿sí? Con los condicionales no estamos buscando el respeto, sino más bien estamos buscando la probabilidad de que algo suceda o no, ¿sí? Está atado a la noción de probabilidad. Entonces, acá dice si querían, ¿sí?, hacer una movie, ¿sí?, una película on your computer, ¿sí? O si querés, como hacemos en castellano, first you would need, primero necesitarías, ¿sí?, capturar imágenes with a digital video camera, con una cámara de video digital, and then, y luego transferirlas a su computadora. Nosotros, esta acción de hacer una película, ¿es algo que lo hacemos cotidianamente, que lo hacemos constantemente? ¿O es más la excepción? ¿Qué creen ustedes en nuestro contexto? No sé, salvo que haya alguien que trabaje en la tele y que trabaje en la parte de producción. ¿Nosotros andamos por la vida haciendo películas? No, profesor. No. Entonces, en cierta manera está negando el presente, ¿sí?, la realidad. Entonces, por eso nos vamos al tipo 2, ¿sí? ¿Se entiende la noción? Es en supuesto caso de que ustedes quisieran, ¿sí?, realizar una película. Si quisieras, o si quisieran hacer una película, primero necesitarían, ¿sí? Fíjense cómo ya me voy a la hipótesis acerca del presente, una situación hipotética en el presente, ¿sí? Ese es el tipo 2. ¿Cuáles son los dos componentes? Bueno, la condición que nosotros establecemos, la cláusula del if, ¿sí?, la voy a tener en el pasado, ¿sí? Por eso acá yo tengo el verbo, ¿con qué terminación? Con ed. Con la ed, exactamente, si quisiera, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, cuando ustedes utilizaban el where para el I, ¿sí? Si yo fuera vos, ¿sí?, estudiaría más, ¿sí? If I were you, I would study more. ¿Puedo yo, como persona física, ser vos, ser la otra persona? No. No, ¿sí? Por el momento no lo podemos hacer, ¿sí? No sabemos si en el futuro sea algo probable, ¿sí? Sacar, digamos, la psiquis de la persona, porque ni siquiera el cerebro, estaría hablando de la psiquis de una persona a otra, ¿sí?, la mente. Pero no, es una contradicción acerca de la situación del presente, por eso es el tipo 2, ¿sí? En ese caso, if I were you, ¿sí? En ese caso solamente se puede utilizar el were con, con esa combinación, if I were, ¿sí? If I were you. Si fuera vos, ¿sí? Si fuera o fuese, ¿sí? En castellano tenemos las dos posibilidades. Y tengo el would, ¿sí? El would es una suerte de will pasado, ¿sí?, a un nivel menos probable. Como nosotros teníamos, por ejemplo, el can, ¿sí?, para utilizarlo paralelo al will, yo acá puedo utilizar el could, ¿sí? O cualquier estructura que sea menos probable, ¿sí? Después acá tenemos if you like entertainment. ¿Este qué tipo de condicional es? El tipo 1, el que es posible, probable, que no contradice el presente, o el tipo 2, el improbable. El 1.
Es el 1, exacto, porque es uno probable, ¿sí? Cuando ustedes vean los niveles de condicionales, piensen en probable, improbable, imposible, ¿sí? Probable, el número 1, improbable, ¿sí? O poco posible, el 2, y el imposible es básicamente el tipo 3. Entonces, if you like entertainment, si te gusta el entretenimiento, you love the latest multimedia video games with surround sound, music soundtracks, and even film extracts. ¿Qué está hablando ahí? ¿Qué dice? Recuerden que esto era el contexto de lo multimodal, lo multimedial, la combinación de la imagen con el sonido. Acá, ¿qué dice del entretenimiento? Hay una forma en particular de entretenimiento que está mencionada. El entretenimiento van a encantar los juegos multimedia. Exacto, te van a encantar. Si te gusta esto, te va a encantar aquello, ¿sí? Fíjense que en ningún momento estamos hablando de algo improbable, imposible ni contradictorio, ¿sí? Y habla de todos los efectos especiales, los recursos semióticos que se usan, ¿sí? El sonido y todo lo que sean los efectos. ¿Alguna duda acerca de los condicionales? Nos vamos a quedar con el tipo 1 y el tipo 2, porque en el texto no hay ningún otro tipo que sea, por ejemplo, el tipo 3, ¿sí? El tipo 3, para que ustedes lo tengan en mente, sería, si yo hubiese estudiado más, no hubiera desaprobado el examen, ¿sí? Si yo hubiese estudiado, pero yo no estudié, ¿sí? Ya no puedo cambiar el pasado, por eso nosotros decimos que es el imposible, porque para que ese condicional sea posible, yo tendría que viajar en el tiempo, y hasta la actualidad no podemos viajar en el tiempo, ¿sí? Para cambiar el pasado. Por eso le llamamos el tipo 3 y le decimos que es el imposible, ¿sí? Bien, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran hacerme? Una consulta. Sí. Cuando dijo que se hay con work, ¿en qué casos es? Con where. En el caso de los condicionales, ¿sí? Ustedes no van a utilizar el I was, ¿sí? El I was es para el pasado simple. En el condicional, ¿sí? Ustedes tienen que decir if I were you, si fuera vos, ¿sí? Porque es un pasado, ¿sí? Pero no es un pasado simple, sino que es la forma hipotética del verbo ser o estar. Y como el ser o estar es un verbo irregular, en el caso de los condicionales, la forma que van a emplear va a ser el were, ¿sí? If I were you, ¿sí? No es que es un error gramatical. Si lo ven, I were, ustedes dicen, sí, pero yo estudié que el I va con el was. Sí, el I con el was cuando estamos hablando de un pasado simple, no de la cláusula de la condición, ¿sí? Cuando están hablando de un condicional tipo 2, que necesitan tener una forma pasada, ¿sí? En ese caso va todo were, independientemente si es I, he, she, it, ¿sí? Traten de usar el were, sobre todo con el I. Porque es si fuera, si fuese. ¿Se entiende? Sí, gracias. Fíjense que en castellano, ¿sí? Tenemos el fuera y el fuese. En la mayoría de esos casos, en castellano tenemos dos construcciones, dos formas posibles. Hubiera, hubiese, fuera, fuese, ¿sí? Bien, ¿les parece si ahora abrimos el texto del examen y nos ponemos a escarbar un poco en las dudas que tengan para el cuestionario, aquellos que todavía no lo han resuelto o que lo han resuelto y les han quedado alguna inquietud? Sí, sí. Profe, le quería hacer una consulta. Sí, Daniela. Los condicionales, nosotros vamos a ver tipo 0 y tipo 1 para el examen, esos dos nada más. Sí, o sea, se van a tomar solamente esos, hasta el tipo 2. Sí. Hasta el tipo 2.
Bien, hasta el tipo 2, exacto. ajá, gracias. Recuerden que el tipo 0 es como que es un condicional en el sentido de que tiene el if, ¿sí? Pero es como una ley de la naturaleza que siempre, ¿sí?, sucede. Si mezclo el rojo con el amarillo, obtengo el naranja, ¿sí? Ni siquiera puedo hablar de algo que tenga margen de error, porque es algo que sí o sí se realiza. Por eso le dicen el tipo 0, ¿sí? Si ustedes calientan el agua hierve. ¿Sí? Si se calienta el agua hierve. Punto. Es una ley de la naturaleza y no hay posibilidades, ¿sí? 100% probable. Por eso se le llama el tipo 0, ¿sí? No tipo 1. Perfecto, gracias. Bien, vamos ahora a ver si puedo encontrar el texto del examen que debería estar. Bloque 4, acá está. Evaluación de proceso. Ustedes siempre tienen esta sección, que es la descripción del examen, con los porcentajes, ¿sí?, que son siempre los mismos. Usualmente nosotros tomamos un corte, ¿sí?, que es de 12 para aprobar, y un 15-16, ¿sí?, que es para la promoción. ¿Sí? En la mayoría de los exámenes que ustedes tengan de inglés, ese va a ser el corte. ¿Por qué? Porque siempre trabajamos con 20 preguntas. ¿Sí? Acá tenemos el texto. Vamos a empezar a ver un poco de qué se trata este texto. A ver si lo puedo ampliar un poco más. Bien, ¿qué dice el título de ese texto? ¿Cómo la inteligencia artificial envolverá tu mundo? Bien, envolverá o cubrirá metafóricamente el mundo. ¿Cómo creen que la inteligencia artificial va a cubrir o en cierta manera enmascarar o va a afectar el mundo en todos sus aspectos? O los está haciendo, porque puede que esté sucediendo ya en la actualidad. En todos los procesos o que requieren ahora, por ejemplo, más estudios o aplicaciones en la medicina, la parte de imágenes, la parte que se va a hacer automáticamente con la inteligencia artificial y la toma de imágenes y todo eso para reconocer, supongo que enfermedades. Ahí la cubriría una parte de, por ejemplo, en la medicina que antes no se hacía. Al igual que en la parte de agricultura y en todas las áreas, los drones también. Bien, fíjense que yo los otros días en un curso que estoy dictando para Nación, tenemos un texto que creo que ustedes también lo tienen, que es acerca de las distintas aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, en la industria. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la industria? O de la ciencia de datos aplicada a la industria, por ejemplo. O la programación aplicada a la industria. Básicamente es, ¿qué cosa? Minuto a minuto, recabar, ¿sí?, recopilar información y actualizar bases de datos. Y esas bases de datos, ¿qué van a hacer? Le van a enviar a los usuarios, ¿sí?, mensajes, sugerencias, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, yo les comentaba a los estudiantes que en mi zona, en la zona donde yo vivo, hay muchos acopios de maní. Ustedes saben que el maní se utiliza para hacer, por ejemplo, el aceite de maní, que nosotros consumimos a diario, y también se utiliza para todos los productos de confitería. Y cuando llega el maní, usualmente se clasifica en dos grandes grupos, el maní confitería y el maní industria. ¿Sí? El maní industria es de baja calidad y el maní confitería es el de mejor calidad. Tiene menos proceso, ¿sí?, el maní de confitería, y hay, por ejemplo, ciertas toxinas, ciertas características
que tiene organolépticas, sobre todo el maní, que hacen que se lo descarte, que ya no sea apto para consumo directo humano, entonces se va a la prensa y se obtiene el aceite. Pero sucede que a veces un lote de maní ingresa como maní confitería y durante el almacenamiento, ¿sí?, pierde las características de maní confitería y termina siendo maní industria. O sea que pierde un 70-80% del valor, ¿sí?, ese lote. ¿Qué pasó ahí en el medio? Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. ¿Yo qué tengo que tratar de hacer con la inteligencia artificial o con la ciencia de datos? Recopilar, minuto a minuto, información acerca de las características, por ejemplo, medioambientales que afectan, ¿sí?, a la calidad del maní. Por ejemplo, la humedad, ¿sí?, la humedad ambiente. Si nosotros tenemos alta humedad ambiente, ¿qué va a pasar con el maní? No sé si ustedes saben algo de la parte de agroindustria. ¿Nadie? ¿Nadie tiene noción? Si hay mucha humedad, empiezan a salir hongos o Bien, entran en primero, descomposición. por ejemplo, la aflatoxina o todas las toxinas que son liberadas por los hongos aumenta. Si aumenta la concentración de la aflatoxina, por ejemplo, ya ese maní no puede ir a consumo directo, tiene que tener un proceso, ¿sí? A veces con un mínimo de aflatoxina pasa a confiterías, pero tiene que ser un mínimo imperceptible, indetectable casi. Salta con ciertas pruebas nomás. Pero además de eso se pone rancio, ¿sí? Se pudre, básicamente se pudre. Entonces, ¿cómo yo evito que eso se pudra? Y bueno, básicamente teniendo en cuenta primero las características de la muestra y todas las condiciones medioambientales. Entonces, por ejemplo, empieza a aumentar la humedad del lote y el lote está cerrado, ¿sí? Existe la posibilidad de ventilarlo, ¿sí?, con una ventilación de aire seco, ¿sí?, y de aire que sea caliente. Yo lo que puedo hacer es bajar, ¿sí?, esa humedad que posea el mismo silo, por ejemplo, de almacenamiento, y al manipular esas condiciones de la cámara, yo reduzco las probabilidades de que se desarrollen hongos, de que se pudra, de que se pierda el lote, ¿sí? ¿Qué pasa? En algunos lados dicen, bueno, pero yo lo puedo hacer también de otra manera, de manera mecánica, qué sé yo. Le agarro el silo, tiene un techo desmontable, lo destapo, ¿sí? ¿Qué puede suceder si uno destapa, por ejemplo, un silo? Que llueva. Entonces, ¿cómo sé qué día yo puedo destapar el silo o a qué hora lo puedo destapar? Porque no es lo mismo destaparlo a las 8 de la mañana que destaparlo a las 6 de la tarde. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo aplicar la ciencia de datos ahí? Con los datos climáticos. Exacto. Mm. Con toda la información que yo tengo, que yo obtengo de los radares, ¿sí?, de la zona, y de todos los pronósticos, de todas las predicciones, yo agarro todos esos datos en tiempo real, qué sé yo, tengo 10 fuentes de información acerca de datos climáticos, ¿sí? Bueno, genero un modelo predictivo a ver cuál es la probabilidad de que aumente la humedad, ni siquiera de que llueva, de que aumente la humedad, porque a mí no me interesa si llueve o no llueve, a mí lo que me interesa es que haya mayor o menor humedad que me pueda alterar las características del maní. Bueno, en ese caso yo voy a combinar las características del maní, ¿sí?, más los datos climáticos, y eso minuto a minuto. ¿Sí? Esa es la aplicación de la inteligencia artificial. Y le voy a decir, che, abrí la puerta, por ejemplo. Le voy a decir, por ejemplo, a la computadora que tengan el ingeniero, ¿sí?, y que esté controlando el proceso. ¿Se puede abrir la puerta? ¿No se puede abrir la puerta? ¿Se puede destapar? ¿No se puede destapar? Entonces, esa sugerencia, ¿sí?, se va a dar de manera automática. ¿Sí? Yo genero el modelo predictivo y automáticamente la máquina me va a enviar ese mensaje, ¿sí? Como también puede enviar un mensaje de alerta, ¿sí? Qué sé yo lo destape porque a las 8 de la mañana me dijo que iba a ser un día soleado, pero de golpe se empezó a formar una tormenta y hay probabilidades de que llueva. Entonces me va a decir 15, 20 minutos antes de que venga la tormenta que se aproxima, que está a tantos kilómetros por hora el viento, que está en tal dirección, tal cosa, cerra, ¿sí? Entonces, de vuelta, es lo que sucede. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las cosechas, ¿sí? Ustedes saben que en ciertos lugares hay sensores,
sobre todo creo que en la parte de Mendoza, San Juan, La Rioja, en los lugares donde hay cultivos como por ejemplo el viñedo, la vid, ¿sí? ¿Qué pasa? Los sensores, ¿sí? Lo que van a hacer es van a recopilar minuto a minuto información climática. Y de golpe, a lo mejor se forma una tormenta de piedra y el rompedor, la máquina que hace que se rompa esa tormenta, ¿sí? Que largue esos sprays, ¿sí? Para bajar la probabilidad de que caiga la piedra y que dañe la planta, se va a activar solo en determinadas condiciones. O bien, no se activa, sino que le va a enviar, ¿sí? A una persona el alerta de decir, bueno, hay que activarlo, ¿sí? O hay que, qué sé yo, recargar la batería de tal máquina para que funcione, ¿sí? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, estoy pensando en el caso de los electrodependientes, ¿sí? ¿Usted sabe lo que es una persona electrodependiente? Este es un campo muy bueno que si ustedes tienen la posibilidad de hacer algún proyecto, es genial. ¿Nadie sabe lo que es electrodependiente? Creería que por alguna enfermedad necesitan estar conectados a algún aparato constantemente. Exactamente, eso es el electrodependiente, que necesitan para vivir, ¿sí? Estar conectado a una fuente de energía eléctrica, ¿sí? ¿Qué pasa? La mayoría de los electrodependientes, ¿sí? Cuentan ya con baterías o con generadores, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en pleno verano, que cada 15, 20 minutos se baja la tensión, el aire acondicionado hace que salte la térmica, EPEC no da abasto y corta la luz a propósito, y las bombas de agua, y una cosa y la otra. Y la batería, por ejemplo, empieza a durar menos, empieza a gastar. Bueno, una de las aplicaciones, ¿sí? De la inteligencia artificial puede ser esa, ¿sí? Enviarle al usuario electrodependiente una suerte de recomendación, qué sé yo, a determinada hora, le dice, mira, che, la probabilidad de que se corte la luz en los próximos 30 minutos es alta, por ende, si podés cargar unos minutos más para que te aguante la batería, cárgala, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, puede suceder con una máquina en la cual ustedes estén trabajando, por ejemplo, las notebooks, ¿sí? Sugiero recargar la batería ahora para optimizar el uso en tal hora, ¿sí? ¿Se entienden todas las aplicaciones que puede llegar a tener la inteligencia artificial? En la vida cotidiana son muchas las aplicaciones que pueden tener y está relacionada con la otra tecnología que yo les había explicado en algún momento, que es el Internet de las cosas, ¿sí? Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, ¿sí? Hay que tener en cuenta ese concepto, ¿sí? De las telecomunicaciones, de la inteligencia artificial y del Internet de las cosas, ¿sí? No es solamente la programación, sino más bien el uso y el envío de información, ¿sí? Y la actualización constante de la base de datos, ¿sí? Bien, vamos ahora, quiero que lean estos dos primeros párrafos y me digan de qué se tratan esos dos párrafos, a ver si alguna de estas ideas que nosotros estábamos charlando están mencionadas. ¿Les parece? Les doy 5 minutitos o 4 minutitos.
Es bastante sencillo el texto, me parece bastante transparente. ¿Pudieron avanzar un poquito en la lectura de los 2 o 3 primeros párrafos? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Siguen leyendo? ¿Está el micro apagado? Sí, profesor. Bien, Juan, contame, ¿de qué se trata? Ya que hablaste y sé que el micro te anda. Eh, Cuenta, por ejemplo, en la primera dice que la inteligencia artificial está involucrada cuando vos abrís tu smartphone, que detecta el rostro. Bien, sí, eso por ejemplo cuando en vez de utilizar el patrón de desbloqueo, o apretar la teclita del costado y automáticamente se enciende la cámara y escanea, ¿sí? La cara. Otra, ¿cuál puede ser? Otra función del celular. Eh, Del celular no me acuerdo, pero sí dice en la parte del email el autocompletado cuando estás escribiendo. Sí, de hecho hay una función de key no sé cuánto que es para las contraseñas. Hay veces que la compu te pide la contraseña, pero el celular valida la identidad tuya sin necesariamente introducir la contraseña. Te abre una pestaña emergente directamente sin que vos pongas la contraseña. Si vos en algún momento la has colocado en el celular y vos has utilizado la huella digital, ¿sí? Para desbloquear el celular, automáticamente te accede o al correo electrónico, o te accede a la cuenta del banco, o te accede lo que sea. O sea que si te cortan el dedo, básicamente, cuando te roban, te pueden, digamos, vaciar la cuenta bancaria. Pero bueno, eso es uno de los usos que tiene la inteligencia artificial de los celulares cuando enviamos, ¿sí? Constantemente información. Puede ser celular, puede ser tablet, ¿sí? Puede ser cualquier dispositivo que tenga una forma de escanear, ¿sí? Audio o imagen. Después, vos mencionaste la parte de autocompletar. ¿En qué caso sería ese? Y el autocompletar es más cuando estás por enviar un mail, es como que va aprendiendo las palabras que vos usás y te da la opción para que lo autocomplete con la tecla Tab, creo que es. Exacto, exacto. También te hace otras funciones, por ejemplo, cuando estás trabajando con un documento de Word, hace un Word Docs, ¿sí? Lo que te hace es te enlaza, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy poniendo el nombre mío, ¿sí? En un acta, ¿sí? Automáticamente me lo pone el hipervínculo con toda la información que hay acerca de mí, que yo tengo en la computadora. Por ejemplo, el correo electrónico, la dirección donde estoy, el domicilio fiscal, ¿sí? Va enlazando distintos datos, usualmente el primer dato que enlaza el correo electrónico. Pero si uno tiene todo visible, ¿sí? Un montón de información ya queda a disposición de la máquina, ¿sí? Obviamente que esto genera problemas de seguridad, ¿sí? Con poco te pueden estafar. El famoso, ¿cómo se llama el delito? A ver si lo saben. El delito informático. Cuando se accede a la información de una persona y se la utiliza, por ejemplo, para hacer la cuenta del banco. Que es como el robo de identidad, algo así. Claro, se llama phishing, ¿sí? Phishing es el nombre técnico del delito que se roba la identidad de la persona. Por ejemplo, yo te llamo por teléfono, ¿cierto? Y pretendo ser del Banco Nación, ¿sí? Vos tenés una cuenta del Banco Nación y yo tengo, qué sé yo, logré ingresar a tu computadora o a tu correo y saqué 2 o 3 datos tuyos, pero me falta a lo mejor la pregunta de seguridad, la famosa pregunta de seguridad que te suelen pedir cuando o abrís la cuenta de Hotmail o Gmail o el banco, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Te dicen, ustedes, fulanito, menganito, sultanito, bueno, tenemos que validar tal cosa de la identidad. Y no viene y te preguntan justo esa pregunta, ¿sí? ¿Es por qué? Porque ya han ingresado, por ejemplo, a tu home banking y necesitan ese dato para una operación.
¿sí? Vieron que el home banking, por ejemplo, de algunos bancos, le da la posibilidad de introducir una contraseña, de introducir un código de tal tipo, de hacer un escaneo con un QR, o sea, distintas formas. Y bueno, ¿qué van a hacer esta gente que se dedica a estafar? Básicamente va a acceder hasta ese punto, ¿sí? Y hay una información que solamente le conoce el usuario. Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, a través de toda la otra información que yo recopilé, contacto al usuario y luego caer en la trampa. Cuando vos le dijiste mi animal, el nombre de mi primer mascota era fulanito, ¿sí? Automáticamente ellos tipean fulanito y ta, listo. La operación que ellos querían hacer, de sacarte, de hacerte la cuenta, la hacen en cuestión de segundos, ¿sí? Esos son los delitos que suceden gracias a que se puede obtener un montón de información y se pueden hackear o craquear ciertas cuentas, ¿sí? Bien, 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 bien. Seguramente esos contenidos los van a ver en ciberseguridad o en alguna de esos espacios. ¿Qué otros ejemplos acá menciona? Hay una que está muy buena, sobre todo en las metrópolis. Que se está combinando y se estaba testeando el año pasado, me parece que se había testeado en España. Hay cierta localidad que estaban viendo la posibilidad de configurar todos los semáforos en función del tráfico y en función de los datos climáticos. ¿Por qué? Ponían a testear ciertos simuladores de desastres naturales. Entonces, supongamos que hay una inundación, ¿sí? Que viene una creciente en un curso de agua, que por ejemplo en la provincia de Córdoba estamos rodeados de curso de agua, así que pueden tranquilamente suceder una inundación por una creciente, y ellos hacían como una suerte de simulacro de cómo tendría que cambiarse el sistema de luces, ¿sí? O sea, de movimiento de tráfico para tratar de reducir los embotellamientos en un caso, por ejemplo, de inundación, ¿sí? Que la ciudad se esté inundando y para evitar que se ahogue la gente, bueno, ¿cómo yo puedo cambiar, qué sé yo? Saco 5 minutos, muevo tal cosa, cambio el sentido de tal calle, corto tal otra, ¿sí? Ese tipo de datos está bastante interesante, ¿sí? Se está testeando en Europa. Acá en Argentina no sé si esos proyectos ambiciosos están funcionando, ¿sí? Hay otros proyectos, por ejemplo, de inteligencia artificial, es los temas de música en función a la hora. Entonces ven, por ejemplo, que a las 6 de la mañana, ¿sí? Se conecta gente del grupo etario de 40 a 70 años. Entonces, de 40 a 70 años, que hacen las radios, sobre todo las radios principales, las grandes cadenas, buscan los temas, ¿sí? Que estuvieron en el Billboard o que fueron los hits, ¿sí? En la época que esta gente era joven, y pasan ese tipo de temas para aumentar la audiencia. ¿Sabían que eso funcionaba, por ejemplo? De hecho, la BBC, la RAI y un montón de cadenas muy famosas lo emplean, ¿sí? Bien. ¿Les quedó alguna duda, algo? No tuvimos mucho tiempo, pero bueno. La mayoría de los ejemplos que ustedes tengan para analizar lo van a sacar de acá, ¿sí? Las estructuras. Y bueno, vayan viendo, por ejemplo, si encuentran un conector como el however, ¿sí? Repasen de qué se trataba el however, o sea, qué tipo de relación lógica establecía el however, por ejemplo. Si, por ejemplo, acá encuentran una voz pasiva, bueno, repasen la voz pasiva. ¿Sí? ¿No tienen ninguna duda, nada? ¿Ninguna cuestión que quieran preguntarme? No, profe. Bueno, si no queda ninguna duda, nos vemos la semana que viene si tienen algún tipo de inquietud. Recuerden que el cuestionario está abierto de la 4ª instancia evaluativa, ¿sí?
se va a estar cerrando, creo que el lunes, martes, no recuerdo bien la fecha, y de ahí en adelante vamos a empezar a testear las fórmulas y durante la semana, en la medida de lo posible, ya los promocionales ya le estaría figurando. No les prometo que enseguida, porque como ya les dije, la fórmula la estamos haciendo y tenemos que esperar a que se cierre el cuestionario para ver si funciona, ¿sí? Para que les cargue automáticamente la condición. A aquellos que no lleguen, ¿sí?, a la promoción y todavía no les detecte la regularidad, no se preocupen, que tienen también la posibilidad de recuperar, de hacer los recuperatorios, ¿sí? Cualquier inquietud o duda que ustedes tengan en relación a los recuperatorios, me escriben, ¿sí? Y yo les doy una mano, ¿sí? Que se van a abrir posterior a que se cierren la cuarta instancia evaluativa, ¿sí? Para regularizar se puede hacer los recuperatorios, para los promocionales dependiendo si la fórmula les toma el porcentaje o no, ¿sí? Bueno, si no queda ninguna duda, nos vemos la semana que viene. No, Gracias. profe. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.